Bueno, hola, buenas noches a todas, a todos. Estamos al borde de iniciar esta charla a propósito de Marinola 68, Batman, Pacheco y Brigitte Bardot. Así se llama el libro, escrito por María Noel Toledo. Está con nosotros María Noel Toledo, que está viviendo ya su año y poquito de haber editado el libro, ¿no, María? Sí, en septiembre. ¿Te digo Marina o Marinola? ¿Cómo? Marinola, está bien. Está bien. De 100 personas que te conocen, de 10 personas que te conocen, ¿cuántas te dicen de qué modo? Me dicen de muchas maneras. Muchas María Noel directamente, pero como soy profesora de arte, trabajo con chicos, me cambian el nombre y de repente es Mari, o es Noel, o es montones de nombres. Pero Marinola es el nombre que me daba mi hermana. Mi Ajá. hermana me llamaba Marinola y bueno, quedó, digo, hay muchas personas que me llaman Marinola, como mis sobrinas, las hijas de mi hermana, mi amiga María Noel, que se llama Marinola también, le decía Marinola. Claro, porque yo tengo el nombre de María Noel Ferreira. Ajá. Entonces, también ella fue la primera Marinola. Yo sé, pero después según mi hermana. ¿Y cuánto hace que ya nadie te dice doctora, aludiendo a tu condición de odontóloga? Y más o menos, porque claro, como sigo un poco en la odontología a través de Ramiro y la maravillosa Molly, con los niños y todo, y a veces me toca hasta en el colegio ejercer de doctora, aunque te parezca mentira. Antes de ayer me llamaron porque había un nene en jardinera que se había caído y que se había lastimado un dientito, y entonces, nunca se deja, siempre se vuelve. Y bueno, y hay un segundito, bueno, lo mando al odontopediatra, pero bueno, por lo menos con una vista previa, sí. Ajá. No, hace muchos años, ya hace como 20. ¿Y cuántas personas, no digo que así te nombren, pues de ese modo a nadie se le nombra, pero cuántas personas crees tú que ya ubican que asocian tu nombre, tu ser, a tu condición de escritora? Ah, sí, no, muchísimo. Sí, sí, sí. Ahora creo que es como, sí, es lo que más me llama. Sí. ¿Y desde cuándo en tu vida crees que la escritora estaba presente? Ah, estaba presente, yo creo, a los 3 años cuando empecé a escribir y a leer, y les mandaba las cartas a mi prima que tiene la misma edad que yo y que vive en Artigas, y ahí ya le escribía, y escribía libros también. Tengo libros hechos con ganchitos, como los que ahora voy, incluso hasta en las escuelas rurales, como me tocó ir el otro día. ¿Con ganchitos, con grapas así? Con grapitas, ahí está. Y... A propósito, cuando eras Bien. niña, claro, pasa que ella como aprendió a leer de tan chiquita, convengamos que nunca fuiste la niña promedio, como ya lo hemos hablado, ¿verdad? No, Bien. no, me pesaba. No, pero no pongas esa cara de que fue una mala nueva. No, lo que pasa es que me pesaba eso. Claro, sí, me entiendo. Pero la pregunta era, cuando yo era chico, a las grapas les decíamos grampas. Grampas. ¿Dice grapas? O soy solo Grapas, yo. Decíamos grampas, en ¿no? España se dice grapas. Se dice grapas. Bueno, se me debe haber mezclado. ¿Viste? ¿Cómo? Se me da en España. ¿Con M? Grapas. Sí, no, por eso. Ahora le dijimos grapas, que se supone que es el nombre adecuado, correcto, pero popularmente le decíamos grampas, ¿no? Sí, las grampitas. Bueno, y ese tipo de libritos me gustaba hacer. Y lo más gracioso es que tengo uno que dice encima la editorial. Porque claro, para hacerlo más real el libro, a pesar de que tenía 5 años, le puse que yo no sé si existe la editorial Fusnar. Fusnar. Fusnar fue la primera editorial. Mira, Virginia. Virginia registró esa marca. Virginia registró esa marca. Virginia fue mi primera editora real. La tengo aquí, con Ramiro y la maravillosa Molly. Pero la primera fue Fusnar, no sé. Y era de Buenos Aires. Yo estoy... no sé de las personas que están o se están sumando, cuántas han leído Marinola 68. Entonces vamos a jugar con la idea de que de pronto nadie leyó. Y para las personas que leyeron el libro, bueno, sométanse a un juego de llover sobre mojado. Es un libro formidable, es un libro maravilloso, es un libro
que persigue como buena obra de alta calidad varios objetivos a la vez. Y persigue varios objetivos a la vez y como buena obra de calidad sin hacer explícito que lo está haciendo. Y como buena obra que lo es, los consigue. Pero los consigue de tal buena manera, de tal buen modo, que logra eso que el arte de calidad logra. Y es generar, esta es una hipótesis que tengo, generar la idea de lo que uno, como lector, a propósito, breve paréntesis, abrazo la teoría de Umberto Eco acerca de que en definitiva uno es el artista que culmina la obra, siempre, ¿no es cierto? ¿Verdad? Supongo que en eso coincidimos, ¿verdad? Sí, absolutamente. Entonces, desde ese lugar, ¿cuándo es que se produce la magia movilizadora, bella, permítanme, democrática, en el encuentro entre la obra, la autora, el autor y uno mismo? Cuando uno cree que lo que está recibiéndolo uno porque fue escrito para uno. Sabemos que no es así, pero nos gusta creer que es así, ¿verdad? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Eso lo dijo el chileno, eso lo dijo Pablo Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Cuando tenía 17 años, ¿a quién se le ocurre que un muchacho de 17 años pueda decir eso que va a ser nuestro y escrito por nosotros para toda la vida? Cuando yo estaba en cuarto de liceo, me novieté con una muchacha y me enamoré, obvio. Y recuerdo que en un momento me sentía con tantas ganas que le dije, tengo ganas de escribir poesía. Y ella, mujer más práctica, más sabia, más todo, me dijo, ¿y por qué no empezás leyendo? Pero no lo dijo en contra, lo dijo a favor, porque sabía que por ahí. Entonces yo lo que les digo es, recorran esto, porque no solo está bueno para los que nacimos en los 60s o en los 70s y de alguna manera vimos salpicadas nuestras vidas por el 68 y todo lo que ello implica, sino porque además va a ser una muy eficiente forma de arrimarnos a un tiempo que en buena medida contiene las respuestas a las preguntas que hacemos hoy, a propósito de ese, entre comillas, pasado reciente. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste que alguien dijo, che, tu hija es como Mafalda? Sí, eso fue probablemente a los 6 años, o 5 o 6 años, digo, o antes quizás. Y creo que fue, que lo cuento ahí, en la visita que hice a la oficina de mi papá, que todos los niños les encanta ir al trabajo de su papá. Mi papá trabajaba en la oficina de impuesto a la renta, o sea, lo que hoy viene a ser, bueno, en ese momento también se llama la impositiva, hoy que es Hacienda. De GEI. De GEI, ahí está. Y entonces ahí, claro, empezaron a ver que yo leía y escribía, que conocía las capitales del mundo, y entonces ahí me empezaron a preguntar, ¿pero qué come tu hija? ¿A qué escuela va? Y nada, porque tiene 3, 4 años. ¿Y cómo puede ser si mi hija no es...? ¿No? Entonces, eso empezó a ser un poco una mascarilla, así que también estaba en cierre. Claro, porque en efecto, entre comillas, según creo recordar del libro, te pasearon por todas las oficinas, Me ¿no? pasearon por todas Casi las como... oficinas, claro. Y después eso terminó en la casa de ese amigo de mi papá, el señor Maggiani. En una cena. En ¿no? una cena, y bueno, ahí me empezaron a hacer leer diarios, o mi tío, por ejemplo, me hacía leer prospectos médicos, y digo, porque nadie podía creer de verdad que una enana así chiquitita leyera, ¿no? Pero hubo alguien que te enseñara, digamos... No, yo lo digo, alguien maldito en cierta manera, juego de letras, porque claro, empecé a combinar esas letras y cuando quise acordar estaba leyendo. Mis papás eran mayores,
Eran muy ¿Qué sobreprotectores. tan mayores? A ver. Eran mayores, sí. Tal es así que mi papá tenía 47 años cuando yo nací, mi mamá 42, o sea, eran mayores. Sí, 50 años atrás, ¿no es cierto? Claro, Perdón, unos añitos no, atrás. debía haber dicho 30 años atrás. Sí, 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 sí. Bueno, es fácil sacar la cuenta, ¿no? Marinola tenía 6 años en el 68, o sea que bueno, mucho no da para... Es que la macaneaste cuando le pusiste el 68. Le puse el 68, Ya no- claro. Sí, de lo que no hay vuelta atrás. El otro día con los compañeros del liceo que nos juntamos, compañeros del IABA, bueno, hablando de distintas cosas, justo salió el tema de que vos amablemente me habías invitado a esta presentación, ¿no? Entonces, traté de que te ubicaran como escritora. Y yo dije, pero debe tener la edad de nosotros, más o menos. Yo dije, y uno, que siempre se llevó mejor con los números, dijo, no, debe ser mayor. Porque si ya tiene recuerdos del 68, es más. Es verdad, es verdad. Igual, Uno trata de ocultarlo, pero ya se le pedí que no viniese. Sí, sí. En todo caso, se va a quemar de esa manera. a mí ustedes saben que la escritora Toledo nació en Artigas, de muy pequeña se vino a Montevideo, pequeña de unos poquitos días, ¿no? Sin embargo, el vínculo con Artigas fue algo permanente, frecuente en tu vida, ¿no? Sí, lo sigo teniendo aún porque vive todavía mi tía de 99 años y mis primos. Y bueno, este mismo año estuve ahí a su cumpleaños. Entonces la vinculación con Artigas sigue y de ahí arrancan bueno, un montón de cosas. Mi mamá especialmente nos fue a tener a Artigas, la médica de allá y bueno, fue todo una idea. Y yo vine de avión a la semana. ¿Vos lo has conversado alguna vez con un analista? Porque ya ahí estaba predeterminado que tu rumbo en alguna medida iba a ser medio parecido al del salmón. Quiero decir, nadando contra la corriente. En general se entiende, uno hasta puede estar acostumbrado que en algunas circunstancias, cuando llega la hora del nacimiento, las familias, las mamás en particular, procuran ir al lugar donde, entre comillas, la medicina ofrece mayores garantías. ¿Se entiende lo que? Y en general uno lo asocia a las capitales. Sí, pero en ese momento mis tíos allá tenían un sanatorio de un gran nivel y mi madre se sentía muy segura allí y le pareció que era el lugar adecuado y que estaba con su hermana. Mi padre luego llegó más tarde y así fue el nacimiento de esa Marinola. Marinola 68, Batman, Pacheco y Brigitte Bardot. Casi que se podría decir, lo conversábamos un año atrás, se va a cumplir casi un año. Y lo tengo bastante presente. Casi podríamos decir que es la Biblia y el calefón, ¿verdad? Pero lejos de seguir el trillo que se marca en esa mirada crítica que el poeta señalaba acerca del caos, a propósito de una mirada crítica del siglo, ya hay que decirlo así, siglo pasado, ¿no es cierto? Y que todo es irreverente y que se mezclaba. Yo tengo la idea exactamente contraria, y en particular en este libro, porque demuestra que las vidas, aún en circunstancias muy difíciles, el 68, como símbolo hablando del 68, fue terrible para el Uruguay, ¿no? Fue espantoso. Vos contabas cuando la UTU amaneció. Creo que incluso podría revisar el texto. A la UTU, las calles están vacías, pero a la UTU le crecieron policías, ¿no? Es decir, en aquellos momentos, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿qué más podemos decir? Funcionaba el Estado de Derecho, pero era un Estado objetivamente autoritario, estaba organizaciones políticas que se cometían crímenes atroces, había un desencuentro terrible entre orientales, ¿verdad? La policía mataba estudiantes, qué sé yo. Pero sin embargo, todo eso ocurría junto a otras cosas que tienen que ver con la Biblia y el calefón, ¿no? La gente se amaba, se desamaba, se encontraba, se lloraba por amor, bailaba, había modas, que había minifaldas, que había Batman, que había Brigitte Bardot, que había
motonetas, ¿no? Es decir, ¿cómo se mezclaba en la Marinola de aquel tiempo todo ese universo? Claro, porque lo que pasa es que uno se olvida a veces que los niños están viviendo lo mismo que pasa ahora, ¿no? Están viviendo una determinada época con determinadas cosas. Y cuando pase dentro de unos años, lo que estábamos viviendo, también los niños jugaban en esta época, los niños, a pesar de todo, a pesar de los pesares, la vida continuaba. Y era una vida en la que yo tenía un escenario en ese momento, como tú decías la UTU, en aquel momento era la escuela industrial, que estaba en la puerta de mi casa, en la esquina de mi casa. Y el año 68 Allá fue... en Palermo, ¿verdad? En Gonzalo Claro, en Ramírez. Gonzalo Ramírez y Minas. Entonces, ese lugar en el 68 fue el lugar más tremendo que hubo. Ni siquiera tanto era la universidad, sino como, es decir, los grandes conflictos se sucedían ahí. Entonces los tenía ahí en la esquina. Ahí eran las represiones, ahí venían los militares, ahí los muchachos quemaban las... Entonces, todo eso estaba en mi cotidianeidad. También estaba en mi cotidianeidad la minifalda que usaba mi prima con 18, 19 años, que estudiaba psicología, que para mí era recopado, porque fíjate, la psicología era lo último en ese momento. Me acuerdo que ella decía psicología y nadie sabía de lo que estaba hablando. Y una tía de mi mamá decía, eso es brujería, yo no sé qué es eso que estudia. Mejor que se consiga un novio y que se case y que se deje de todas esas cosas raras que está estudiando, que se vino de Artigas para estudiar eso, ¿no? Entonces estaba eso, estaba la peluquería de Néctar al lado de mi casa, que yo observaba que ahí como que pasaban cosas, o sea, iban las mujeres y eran como medias, se rebelaban un poco ahí, contaban sus cosas y se quejaban entre ellas de los maridos, de las cosas que les pasaban. Era como que entre medio de esos huevitos que se les colocaba, ¿no? Adentro, yo decía, hay como unos huevos ahí, que era... Y la Radiolandia, que eran medias viejas, pero que siempre aportaban cosas. En medio de todo eso, yo me crié, veía un montón de esas cosas. Al mismo tiempo, juntaba, por ejemplo, volantes que daban por las calles que los estudiantes iban tirando, porque en ese momento me interesaba mucho la política. Usted diría, para una niña de 6 años, ¿por qué le tiene que interesar la política? O sea, y yo era muy interesada en la política y muy interesada en la televisión. La televisión me crió porque no me dejaban salir demasiado. Yo no jugaba mucho como el resto de los niños. Contámelo de la Graciela, que La de Graciela. verdad te debo un abrazo, le debo un abrazo a Marinola, porque cuando lo leí, lo vas a contar ahora, lo contás, ¿no? Porque no sé si me da tiempo a buscarlo. Sí, no voy a hacer spoiler. Tuve ganas de abrazar a esa Marinola que no tuvo la bicicleta, ¿verdad? Esa bicicleta que de pronto sí tuvo Brigitte Bardot. ¿Qué tuvo Brigitte Bardot? Bueno, yo quería, como todos los niños, una Graciela, ¿no? Que aunque al principio tuviera que ser con rueditas, estaba entusiasmadísima con la Graciela. Y yo tenía un triciclo Mercier. La bicicleta Graciela, un día me encuentro en el diario que la publicitaba Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era mi ídola total. Yo adoraba a Brigitte Bardot. Yo de grande me parecía que iba a ser como Brigitte Bardot. Y me iba a peinar igual, iba a ser igual, me iba a poner pestañas postizas y todas esas cosas. No sé si te calma, sos un poco más delgada. Sí, actualmente, digo, puede ser que si a uno se le van los estándares con el tiempo, ¿viste? Gracias. Y entonces quería la bicicleta y los reyes no me la dejaban. Y mi padre me decía que, bueno, que en realidad, o yo lo suponía, que quizás antes de tener la Graciela, Brigitte Bardot hubiera tenido un triciclo Mercier como el mío, que como me sonaba francés el triciclo Mercier, probablemente lo haya tenido. Entonces con eso me fui conformando. Pero la cosa como que ya no, un momento que ya como que no se aguantaba más. Lo interesante que no llegó, los Reyes no trajeron ese año la Graciela, trajeron otro regalo que ya nos va a contar, sí. Pero además una pequeña nota, una pequeña esquela escrita por uno de los Reyes Magos, justo, el que letra más parecida al papá de Marinola. Sí, tenía una letra muy parecida y yo no sé por qué los Reyes interpretaron que yo quería una colombina.
La colombina, para los que hayan vivido esa época, era una especie de arpa para los que no supieran tocar, digamos, que se tocaba así con un papelito delante y tenía unas partituras y vos ibas tocando. Pero por alguna razón la colombina, no sé si porque no la había pedido o qué, pero la verdad no me satisfacía, sobre todo después de esperar la Graciela y no tener la Graciela, prometiéndola siempre para el año que viene. Y bueno, eso era terrible. Se equivoca aquel que piensa que porque la protagonista es una niña, este es un libro para niños. Pero cuidado, no es un libro que no puedan leer los niños. Ese es el motivo, justamente, es la unión. Y me parece tan genuino, tan fresco ese puente que generás con el ayer y con el hoy. Un puente que si es bueno, no es un puente rígido. Se va moviendo porque tenemos derecho a mover nuestras memorias, nuestros recuerdos y tenemos derecho a que dialoguen con el presente de manera distinta, ¿verdad? Tenemos derecho porque definitivamente, novedad, ya no somos los mismos, otra vez, pero además tenemos derecho a, sobre aquello que nos pasó, hacernos nuevas preguntas, ¿no? Una vez le pregunté con gran ingenuidad, le pregunté a la hoy viceministra de Cultura, le pregunté, ¿cómo es posible que los historiadores siempre estén atentos en buscar documentos, cuándo, qué sé yo? Los documentos llega un momento que ya se agotaron. ¿Qué otro papelito vas a encontrar escrito acerca del sitio de Paysandú, ¿no? Por decir ahí. O sea que hablo de la epopeya blanca para aludir a la ministra, a la viceministra. Y entonces Ribeiro me dice, es que el asunto no pasa por encontrar un nuevo documento, que si bien es fenómeno, ¿no? El asunto es que a esas cosas, las nuevas generaciones, le vamos haciendo nuevas preguntas. Y de alguna manera se resignifican, se reentienden, adquieren otro peso, otra dimensión. Y esto es una cosa maravillosa que hace este libro. Créanme que me gustaría pararme en una esquina y vocearlo como el extra por lo vigente, por lo actual, por el montón lindo aún de cosas que tiene para decirnos. Desde ese lugar te pregunto si cuando empezaste a armar todo esto, ¿tenías ese objetivo o como aquel cuento del niño que sorprendido le dice al escultor cuando ve una mujer saliendo de la piedra, el niño le pregunta, ¿y cómo sabías que estaba ella ahí? ¿Verdad? Es decir, ¿vos ya sabías que estaba ella ahí o cuando quisiste cincel en mano descubriste que estaba frente a eso? Yo lo que pasa es que hace un montón de tiempo que quería sacar esa marinola. Yo lo escribiendo para niños desde 2006. Se ha publicado, ¿no? Empezar en esa época. Empecé antes a concebirlo y a escribir y todo, con la finalidad de publicar. Pero abajo de eso estaba Marinola, y Marinola quería que fuera la voz de una niña que pudiera contar algo que sucedió, pero no desde la perspectiva de un adulto. Porque el 68 y los allanamientos y las medidas prontas de seguridad, y entonces es difícil que un niño lo cuente, pero yo lo puedo contar porque me acuerdo, porque mi casa era súper politizada, porque mi abuelo había sido el secretario privado de don Pepe Valle, porque mi madre había trabajado en el diario El Día y porque había un montón de cosas que había en mi casa, como decía una tía mía, había mucha cultura. En esta casa hay mucha cultura. Entonces, claro, con todo eso, yo digo, yo tengo que contarlo, pero desde ese niño, lo que pasa es que, claro, al escribirlo me planteó un problema. Yo no podía relatar lo que estaba diciendo. Si yo estoy hablando de Ángel, no puedo decir, Ángel, la tienda esa que está en 18 de julio que vende, no. Tengo que decir cómo, que yo ya lo sé, obviamente, porque la niña no va a estar explicando eso. Entonces, pero encontraste una solución perfecta. Pero encontré una solución perfecta para que lo pudiera leer todo el mundo, para que cualquiera de ustedes pueda leerlo con un sobrino, con un
un hijo, con un nieto o con quien sea. Pero es un desafío describir como una niña todo el tiempo, sin referirse. A ver si encuentro Ángel. Bueno, ¿se acuerdan del locutor de Ángel? Ahí son todos jóvenes acá. Américo, ¿se acuerdan? Ángel. Bueno. A ver, Américo era amigo de mi papá. ¿Eh? Américo era amigo de mi papá. Ah, mira. Aliberti, tienda emblemática de Montevideo de los años 30 y 40. Alka-Seltzer, antiácido que generaba efervescencia al ser disuelto en agua. Américo Torres, locutor uruguayo de radio y televisión de excelente estampa, dicción y prestancia, conductor de programas como Noches Brillantes. Bueno, y así sigue, ¿verdad? En esta especie de resumen, bajo el título Cosas del 68. Que son casi 100, ¿eh? Mirá que no, es que yo no me lo creía, yo pensé hacer 30, 40 referencias y cuando hablaba con Felipe Correa, mi editor, que tiene 30 y pocos años, me dice, María Noel, ¿qué es esto? Y es tal cosa. Y esto, María Noel, ¿qué es esto? Tal otra. Y pero claro, María Noel, yo dije, no, realmente esto merece poner mucho más referencia de lo que el buen yo me ojo del imaginaba. editor queda plasmado en Claro. eso, pero también, no solo porque él tiene la edad, porque volviendo al arranque de la charla, uno tiene el derecho a olvidarse o, digamos, a ser traicionado por su memoria emotiva, ¿verdad? Nos encanta, es tan humano esto, nos encanta decir a otros, en general más jóvenes, ¿no? Cuando les tiramos el currículum de la cédula de identidad por la cara, cosa que le gusta hacer a la población de nuestro país, una población tan envejecida, y por lo tanto concedernos el derecho, solo por haber nacido antes, a saber más que otros. Qué locura eso, ¿de dónde nace, no? Pero bueno, esa idea y ese argumento es, ¡ja! ¿Me vas a decir a mí que yo estaba? ¿Verdad? Hablando de las cosas. Cuando en realidad sabemos, nos lo enseña las ciencias sociales, pero además la vida misma, que justamente por haber estado ahí, probablemente tengas una mirada equivocada de cómo fueron los hechos. Porque estabas ahí. Porque estabas empapado y a veces necesita uno secarse un poquito más para, ¿verdad? Y ese es un asunto que, repito, tiene un mérito impresionante. Le tengo tanta fe a este libro que yo podría abrir cualquier capítulo y quedamos bien parados todos. Capítulo 25, Ya soy grande, así se llama. No lo voy a leer todo. Desde ayer, ya soy grande. Duermo sola. Mi papá cobró cosas del campo y para mi cumple me compraron la cama repisa en Casa América. A propósito, Casa América está en el glosario. Chiquitito. Todavía falta para diciembre, pero me la trajeron ayer igual. No puedo creerlo. Es preciosa y tiene olor rico a madera. Ahora ya no duermo con mis padres. La pusieron en el comedor. Se mete para adentro y tiene 2 patitas de hierro. Nadie se da cuenta que es una cama. Dice mi mamá. Y hace juego con los muebles de caoba que le compraron al tío Walter, que se mudaba y quería comprar muebles nuevos. Parece que él no tiene problema con la plata, porque es abogado de no sé quién muy gordo. Díganme si no dan ganas de abrazar otra vez a Marinola. ¿Qué te han dicho los que han leído el libro? Pará. Sí. De las personas que han leído tu libro, elegí un comentario, llamémosle favorable, y elegí uno que no fue tan bueno, quizás. Los comentarios favorables son los que les hacen recordar momentos que me lo dicen permanentemente. Cosas que se habían olvidado. Pero voy a elegir uno de una persona, de una neuróloga que en este momento vive en Alemania. Que voy a conocer ahora en diciembre cuando venga y que había, digamos, perdido su papá durante mucho tiempo porque estaba guardado de alguna manera, que iba con él caminando
por la calle, lo detuvieron y ella tuvo que volver solo a la casa con 7 u 8 años. Ella no sabía lo que pasaba porque su mamá enloqueció. Y tal es así que cuando tomó contacto con el libro se dio cuenta y recordó un nombre que fue la palabra la muñeca Nicoleta. Se le había borrado de la mente. Ella a los 18 años se fue a Alemania y sin saber de su padre. La mamá, como estaba absolutamente enajenada con ese tema, le había quemado su muñeca Nicoleta, lo que fue algo realmente durísimo para ella. Y ella me decía que había recuperado su infancia a través del libro. Ese fue como el más wow, realmente, porque me quedé muy sorprendida y de mucha gente que me cuenta. Hay cosas que yo no me acordaba, tenés razón, a mí me pasaba lo mismo, o los zapatos sin calcuer eran espantosos, tenés razón, o yo qué sé, yo también miraba tu Sam, o bueno, un montón de cosas que están ahí. Lo que pasa es que el libro creo que refleja digamos, la clase media del Uruguay. Y por eso es que tú cuando me preguntabas al principio cuando te llamaban Mafalda, un poco aparte porque era un poco media Mafalda por eso, porque sabía muchas cosas para una niña de esa edad, cosa que me pesaba, porque a veces me gustaba hacer como los demás niños y no saber tanto de repente y jugar más, pero al mismo tiempo representaba mi familia también la clase media, igual mi padre era oficinista, mi madre había trabajado como periodista en el diario El Día, había sido amiga de Pacheco, por ejemplo, en su momento, y esa clase media que tenemos acá, que se codea a veces un poquito más alto, y creo que solo sucede acá, es decir, esa clase media que de repente tiene un pariente que es no sé quién, cosa que a veces no pasa, ¿no? Porque y entonces está en una clase media que se puede reflejar un montón de gente. A su vez mi madre tenía vinculaciones con gente en unas esferas de poder, pero al mismo tiempo éramos gente que no teníamos demasiado dinero. Pero incluso como bueno, el ejemplo de la cama es bien ilustrativo, ¿no? Es decir, claro, obvio. Los muebles que tenemos porque se los compramos al tío, que como es abogado le está haciendo laburo a un pez gordo, claro, ¿verdad? Mi padre y esa cosa claro. y ahí también la figura de Pacheco que de pronto para alguna parte de tu familia era una figura casi vinculándola a su condición de joven del diario El Día, que claro. Tu mamá creo que recordar que había sido jefa de... Claro, mi madre había sido jefa de Pacheco en su momento y entonces para ella él era un muchacho amoroso. Claro. Sin embargo, para mi tío, que estaba vinculado al Partido Comunista o tenía una afinidad, no era nada amoroso y por lo que se veía, él decía que se parecía así mucho a... Que tenía muchísimas cosas que un día nos iban a dar un knockout y claro, él ya lo veía el knockout. Practicaba boxeo. Ahí está, como practicaba boxeo. Y entonces eso creo que como que aproxima bastante a esa época y por eso es que creo que hay una identificación de la gente ahora, negativos, me estaba preguntando de un antiguo. No, poco para... Sí, seguro que no los hay, que los habrá. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no me lo dicen, obviamente, sí. No digo que no haya negativos, pero no, generalmente como que les hace recordar un tiempo. Y lo último, bueno, otro comentario muy lindo es de mi amiga, de Claudia Curra, una amiga muy querida, que se lo acaba de regalar a su hijo de 33 años para que la comprenda a ella. Claro. O sea, para que pueda entenderla y para que pueda entender ese tiempo. Y casi besando el final, porque imagino que debemos estar por ahí en el final. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, estamos en que conste que lo dijimos sin necesidad de la seña, ¿eh? Sí. Hay algo que otra vez reivindicando desde mi perspectiva la solidez del libro, se lo regaló a su hijo para que él entienda a ella desde una perspectiva del pasado, es decir, un buen diálogo con lo que ya pasó. Pero a mí me parece muy oportuno el libro para dialogar con el presente y en particular con los niños.
Porque acá queda muy claro una cosa que de tan obvia, en general no la manejamos, y es que los peores tiempos, la peor circunstancia, los peores momentos, son peores para los niños, siempre. Si el tiempo es malo, va a ser más malo para el niño. Si la circunstancia es mala, va a ser más mala para el niño. Si es dura, va a ser... Y en general, es de los que menos hablamos en estas circunstancias. Entonces me parecía importante que esa Marinola nos contara cosas. Porque además claro, esto nació y con dificultades vio la luz en plena pandemia, ¿verdad? La pandemia que lo recordamos, ¿no? Porque estábamos todos vivitos y estábamos en este país. En marzo del año pasado, cuando apenas arrancó todo, dijimos, cuidado porque con los niños se complica, mirá que son los que nos contagian. Después la ciencia nos dijo que no, que eran los que menos sufrían, los que menos contagiaban. Y, bueno, está bien, va. No. Bueno, y apenas pasaba algo, lo primero que nos venía eran ganas de cerrar escuelas, ¿no? Una cosa de, ¿qué? Yo qué sé, el Uruguay, acabamos de vivir la elección del BPS. Felizmente, entre los adultos mayores, los niveles de pobreza son casi marginales. Son niños. Ahí están los pobres en Uruguay, ¿verdad? Es que no tienen voz. Entonces, un poco Marinola es eso, es entender que ya sea ahora o en aquel momento, los niños también, a pesar de que no digan nada, porque nosotros hablamos por ellos a través de la literatura y todo, y se los contamos a ellos, pero raramente escuchamos lo que los niños nos dicen, no les preguntamos. Por eso el tema de la pandemia me tiene preocupada en ese sentido, de eso de los niños y de escucharlos, de ver qué es lo que piensan, cómo se les cercenan a ellos las libertades, las ganas, las motivaciones. Es decir, algún día a lo mejor alguno de estos niños que estén por acá lo cuenten de 30, 40 años atrás, a ver qué les pasaba con todo esto, ¿no? Ojalá digan, yo leí Marinola 68 y me fue muy útil. Bueno, recién me contaban del espacio Crack, ¿no? Entonces, que está pasemos. En la Florida está el espacio Crack, que me invitaron ahí, que dice que está buenísimo. Está buenísimo, te lo puedo decir. Entonces a mí me dan ganas de generar lazos y decir, lean el libro, procuren comprarlo también, ¿verdad? Porque el 10% de la tapa va para la señora, nada más que el 10%. Y así funciona el mundo editorial en el mundo, no en Uruguay. Y está ahí la venta, por otra parte, ¿no? Y tiene la portada de Augusto Yussi, es el ilustrador, quiero destacarlo. Sí, gracias, porque la portada es maravillosa, pero además en el cuerpo del libro, en el tránsito del libro hay formidables fotografías. Que ya estuvieron viendo. Sí, ahí está. Ahí, muchas de ellas intervenidas por esta intervención de Marinola. La Marinola, ¿no? Así que eso también me parece que fue muy hermoso de vivir, de transitar. Y en todo caso, no sé si está previsto, pero si alguien va ahora hasta el stand de la editorial, y si vos te estás cerca, hasta les plantás una firma y todo. Sí, si quieren ganar, sí, claro que sí. Se me ocurrió a mí, no sé, a lo mejor no. Quiero contarles una pequeña cosita, es que en Spotify, ahora voy a ver si está público o no, pero hay una playlist que evoca estos tiempos y hay muchísimos temas que se escuchaban en ese momento y es rigurosa. Todos esos temas se escuchaban en ese momento. O sea, no hay ninguno posterior al 68. Es muy rigurosa en buscarlos. Y la voy a hacer colaborativa, entonces quien quiera puede contribuir y poner las canciones que les gusten a ellos y que sean de esa época. Bueno, y para enlazar entonces, estoy muy contento con Marinola 68, estoy muy agradecido por la invitación a esta presentación. Y después de todo esto tan bueno ocurre porque María Noel Toledo es una crack. Gracias. Y bueno, ¿qué decir de Alejandro? Ustedes no saben la entrevista maravillosa que me hizo por la radio. Y bueno, y me pareció tan divino que yo esta noche quiero que me acompañe. Alejandro. Perdón, Sí. yo lo voy a comprar, no ahora, porque yo soy de la época de London París. Claro, también está. Y Alejandro Camino, lo veo todito los días en esta boca También estoy de mañana en la radio. Ya sé, pero digo que es así cuando habla y
como que te enseña. Muchas gracias. Chaucito, Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias.